Muy bien, pues estamos ya de regreso y antes de cualquier otra cosa, lo primero es agradecer a nuestros patrocinadores, el Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha, que de una vez le adelanto, estará con nosotros este jueves 5 de mayo y... Vaya fecha. ¿Sí? Vaya fecha. Sí, El Sueño Mexicano, señor. El Sueño Mexicano, Random House le acaba de publicar su libro del Sueño Mexicano y es un speaker internacional. Ya lo conocerán ustedes, los que no lo conozcan. Claro. Así que El Pollo Feliz, gracias Arnoldo. Maco, Mangueras y Conexiones, gracias Gerardo Navarro. Holiday Inn, Puebla, Finza, el hotel, gracias Alfonso Gómez Quintanar. Well Dent, gracias Odontotecnia Avanzada, gracias Sarkis Jalil. Flor de Aloe, gracias Ángel del Castillo. Plaza Dorada, gracias Blanca Peralta. Linden Inmobiliaria, gracias José Luis Linden. Hacienda San José Actipan, gracias Jorge Espina. Publixi, gracias María García. Y Vimatec, gracias a Vicente Aguirre. Y bueno, gracias a usted que nos ve y nos escucha. Vaya. Pues gracias a Fabi López que se reporta a nuestra audiencia y nos da la bienvenida. A usted también, don Gerardo. Gracias a César Ángel. Nuevamente saludos y felicidades. Aquí tengo. Gracias a Miguel Gurrola. Saludos a todos en el programa. Juvenal es un gran ejemplo por su vocación de educador y servicio a las personas desde el humanismo. Gran invitado, por supuesto. Yolanda López Gutiérrez, saludos al licenciado Juvenal. No sé si tú tienes por ahí algunos mensajes. ¿No? Bueno. Juvenal Cruz, me da mucho gusto saludarte. Primera ocasión que estás con nosotros aquí en Realidades y Opiniones de México Prioridad, aunque ya habías estado hace algunos años en alguno de los programas que México Prioridad ha cobijado. Bienvenido. Muchas gracias, Leobardo Espinosa. Gerardo Pérez, a la orden, me da mucha alegría venir al programa. Sí, efectivamente ya tenía por lo menos unos 5, tal vez más años, unos 7 años. Fue en el 2015 para hacer esto. ¿Hace 7 años? Hace 7 años. Pleno apogeo del peñismo. Sí. Cuando vine aquí invitado por Patricia Ramos. Un saludo, Pati. Y por eso no me fue difícil dar con el programa México la Prioridad. Juvenal, aunque me regañaste antes de entrar a cámaras, porque yo te estoy acreditando con títulos que no tienes, pero basta y sobra el de la licenciatura en filosofía y el de todos los conocimientos que tienes alrededor de esta temática que es fantástica, que además nos vienes a compartir. Pues sí, yo estudié filosofía. Antes de estudiar la licenciatura en filosofía, como ya lo he dicho en muchísimos medios de comunicación, radio y televisión, yo estudié en el Seminario Palafoxiano, allí los 4 años de filosofía. No era licenciatura, eso ya lo hice más tarde en la Universidad Pontificia de México. Era la formación filosófica, como en línea a la formación sacerdotal. Eran 4 años de filosofía y de los 4 años de teología hice 2 años. El año de servicio también se hace entre la filosofía y la teología. ¿Que es el noviciado? No, porque eso se hace en los estudios, en las órdenes religiosas, ¿sí? Donde aspiran a los votos que son de pobreza, castidad y obediencia. Y en la vida yo me formaba para ser sacerdote diocesano. Llegué un poco más de la mitad de la formación y allí solamente es el voto de la obediencia al obispo, no la castidad y tampoco la pobreza, así como voto. Esas son las órdenes religiosas como jesuitas, dominicos, franciscanos, entre muchas, ¿no? Claro. Pero lo que recuerdo mucho pues es la formación, como siempre he dicho, la formación pues única que se daba en esos tiempos en los seminarios. Y el de Puebla, igual que muchos seminarios de México, siempre ha tenido una tradición. El hecho de que está cumpliendo 390 años de su fundación. Nada más.
Entonces, pues yo siempre he dicho, es la institución más antigua en tierra poblana, porque una escuela que haya sobrevivido 390 años, Ninguna. y de allí yo creo que salieron muchos egresados, porque nos encontramos en el camino en todas las áreas del conocimiento, ¿no? En la política, en la historia, en la comunidad, en la educación. Yo en donde quiera que voy a dictar una conferencia, me encuentro con un ex seminarista. Si voy al gobierno, allí hay un ex seminarista. Si voy a la iglesia, me refiero a la comunidad, no a la iglesia como jerarquía, sino a la comunidad. Si voy a una escuela, allí me encuentro un ex seminarista. Entonces, pues yo creo que el tema común con la comunidad pues son los valores que se viven en todas las áreas en todas las áreas del ser humano. Maestro Juvenal, ya que está tocando el tema de los seminaristas, donde va se los encuentra, ¿por qué hoy en día hay un verdadero déficit? Es un talón de Aquiles que tiene la Iglesia en cuanto a la formación y el ordenamiento de nuevos sacerdotes. Yo creo que hay un déficit déficit, como lo pronuncie, en todas las áreas, porque la crisis no es de la iglesia, no es del gobierno, sino es la crisis del hombre. O sea que esto es mundial. Hay una forma en el pensamiento contemporáneo, en el pensamiento actual, que se llama posmodernidad o tardomodernidad. Y donde figura el relativismo, el pragmatismo, el utilitarismo, el nihilismo, y lo más es la indiferencia, que se oye más bonito negligencia, ¿no? Pero es la indiferencia. Y es más acertado el calificativo. Sí, es más, gusta más a nivel mundial. Si solamente se piensa en español, indiferencia, pero si se piensa en todas las lenguas del mundo, yo creo que la lengua latina es la que es el vínculo, el código, el canal para la comunicación. Y yo creo que la posmodernidad ha llegado principalmente a la sede de la educación, a la familia, y después se trasladó a la escuela. O sea, también el déficit que encontramos de educación lo vemos en las universidades. Yo veo todo, nada más viendo todo el panorama de México de 1910, del discurso de Justo Sierra, cuando habla ya de la Universidad Nacional, hasta ahora, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hubo más intelectuales en los años 1950 a 1980. Totalmente. Y al haber grandes intelectuales en la escuela, en cualquier escuela, porque los había en primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Había un real apostolado magisterial. Sí, y también en el ámbito religioso. Como antes iban sacerdotes a estudiar a Roma, desde Monseñor Ibarra y González. Además, él hizo una obra magna que la Revolución Mexicana la acabó, la Universidad Católica Angelopolitana, que era muy famosa no solamente aquí en México, tenía sus obras que se publicaban, eran libros de texto en Europa y América Latina. O sea que, y también, por ejemplo, del lado del gobierno, por ejemplo, el siglo XIX tuvo un gobernador muy culto, Ignacio Romero Vargas. No ha habido otro como Ignacio Romero Vargas. Él era, antes de ser militar, porque él estuvo en la batalla del 5 de mayo de 1862, antes de ser militar y antes de ser presidente municipal y antes de ser gobernador, fue seminarista y estudió poesía, filosofía y teología. Es que tenían los seminaristas, a través como institución, la Iglesia Católica, una formación fantástica que les permitía un bagaje de conocimientos, claro, hombre, que por eso desarrollaban en todos los ámbitos. Por ejemplo, el que funda el periodismo en Puebla, Trinidad Sánchez Santos, fue seminarista. Claro. Sí, compañero de Octaviano Márquez y Toriz. Otro monseñor de Puebla. Sí, un arzobispo muy preparado. Sí, he visto que lo han criticado mucho, pero casi siempre yo creo que lo ven desde arriba, pero pocos se han metido a estudiar, por ejemplo, sus obras, sus cartas, esas cartas que les escribía a los seminaristas,
Ya me gustaría ver que un secretario de Educación Pública las comentara, por ejemplo. Cambiamos de tema, Las mejor. comentara. Sí. ¿Hay secretario de Educación Pública en México y en Puebla? Pregunto. No, o sea, De membrete sí. Sí lo hay, Claro. sí lo hay, por supuesto. Es una vergüenza lo que tenemos. Pero yo me refiero a que allí se formaban paradigmas. Pero, por ejemplo, en el lado político, o en el lado más bien civil, ¿no? Porque la política quiere decir ciudad, Claro. el arte de saber conducir una ciudad. Claro. Sí, eso es lo que dice Aristóteles en su Política, lo que dice Jenofonte en la Constitución de Atenas, o lo que dice todavía el fundador de la democracia en Atenas, Solón, que hace la primera constitución, ¿sí? Entonces, yo creo que también en México hubo grandes educadores en la educación, por ejemplo, el mismo José Vasconcelos. Claro. Sí, José Vasconcelos, Vasconcelos. cuando era el presidente de México, don López Mateos, es Adolfo López Mateos, allí estaba en el libro de texto, en la Subsecretaría de Educación Pública, Juan Hernández Luna. Y yo pienso que es cuando se ha hecho el libro gratuito más completo. A ustedes que tienen... Nos tocó. A ustedes les tocó, a mí ya me tocó, diríamos que yo soy de 1970. Sí, o sea, llevo 52 años, y Adolfo López Mateos, él gobernaba México en 1963. Joven, porque el viejo lo dejó Adolfo. Sí, Adolfo. Adolfo Luis Cortines le cedió la estafeta. No, Adolfo López Mateos. López Mateos. Sí, ese presidente organizó uno de los actos académicos más importantes en el mundo de filosofía, donde hubo más de 1000 pensadores de todo el mundo en todas las áreas del conocimiento. ¿Qué tenemos de prueba? Los 10 volúmenes de las actas de ese congreso del 7 al 14 de septiembre de 1963. Y ahí encontramos conferencias, por ejemplo, de ética, de antropología filosófica, de filosofía, de sociología, de psicoanálisis, que estaba en su apogeo. No, fue un momento muy importante. Fue el momento de la educación en este país. Sí, porque en cada universidad, yo recuerdo, de aquí de Puebla estaba en ese tiempo un filósofo que había sido gobernador interino en 1941, aquí en Puebla, ¿se acuerdan? ¿Quién? Vicente Lombardo Toledano. Sí, y fue al Congreso, dialogó con filósofos reales, internacionales, y en ese tiempo era rector del seminario el padre Rosendo Huesca Pacheco, Ni más ni menos. y que después llegó a ser gobernador y participó como ponente. Entonces ya había estudiado la licenciatura en psicología. No, perdón, Rosendo Huesca Pacheco no fue gobernador. Arzobispo de Puebla, fue 34 años. Claro, nada más. Sí. Él fue alumno o discípulo de don Octaviano. Sí, Sí, ¿verdad? sí, Él porque como auxiliar, vaya, como secretario, algo además así. de obispo auxiliar, pero Antes sí fue alumno, sí, porque en ese tiempo que era arzobispo de Puebla, don Octaviano, había un obispo muy preparado que era don Emilio Abascal, el primer obispo de Jalapa, pero obispo auxiliar de Puebla. Y como que entre ellos dos elegían a los candidatos que iban a estudiar a Europa. Y Monseñor Huesca primero se fue a Estados Unidos a estudiar psicología y luego se fue a estudiar teología y derecho canónico a Roma. Y de esa época es uno muy erudito, el padre Justino Cortés. Yo creo que es el hombre más preparado que tiene Puebla. De estos 99 reconocimientos que acaba de pasar, yo creo que él merecía 80. Nada más. El padre Justino Cortés Castellanos. Es doctor en filosofía, en teología, en catequética, en psicología, en filosofía y en biología. Oye, Juvenal. Y vive. Él es mi maestro. Él fue el que me enseñó a 90 años. Él fue el que me enseñó a hablar latín. Sí. Juvenal, perdóname, es que contigo podríamos... No. Podríamos tú y yo ir a sentarnos allá y escucharlo. Dejarlo. Sí. Es más, vámonos, mejor nos paramos y que sigas. Pues no es mala idea, Claro. pero ¿sabes qué me encantaría? Que esto que en principio acordamos que nos vinieras a platicar de humanismo, de educación y democracia, por supuesto, va implícito en todo lo que estamos hablando, en todo lo que estás hablando. Ahorita que mencionó, que vi un mensaje de Miguel Ángel Gurrola. Miguel Ángel Gurrola es uno de los mexicanos, diríamos, más exitosos que tiene México en Alemania. Él está en Alemania, Miguel Ángel Gurrola. Vino recientemente aquí a Puebla, aquí nos conocimos ya personalmente,
y me hizo una pregunta en una entrevista, en un diálogo, a los dos nos entrevistaron, que si es la misma vertiente, la misma forma de pensar del humanismo, tal como lo pensamos hoy. Y yo allí hice una síntesis de un libro que escribí que se llama Defensa apasionada del humanismo. Así se llama ese libro inédito que tengo. Yo creo que sintéticamente, don Alfonso Reyes Ochoa, que en 1945 sintetizó toda la historia del humanismo en este pensamiento, cuando dice: viaja la cultura, no se está quieta. Por 3 siglos funda sus cuarteles en Atenas, por otros 3 en Alejandría. Madura por otros 5 en Roma, 8 reposa en Constantinopla, y al cabo se difunde por el occidente europeo, para después cruzar sus mares en espera de la hora de América, hoy más apremiante que nunca. Fíjate, a don Alfonso Reyes, que tanto lo han mencionado en este sexenio, es el pensador más olvidado en la realidad. Ya que cita eso, ¿hay humanismo en el gobierno de la República y en el gobierno de Puebla? Tendríamos que ver diríamos una jerarquía o una estadística del humanismo. Mira, la paideia era el 100%, 3 siglos, como menciona antes de Cristo, 6, 5 y 4, baja el humanismo. 3 siglos de Alejandría, del tercero al primero antes de Cristo. 5 en Roma, todo el imperio. En la Edad Media 8 siglos. Y va bajando cada vez más. Yo creo que la Edad Media tiene como el 40 de lo que tuvo la paideia. El Renacimiento, que es la mejor reforma educativa que ha habido en los últimos 500 años, la misma palabra renacimiento, re en latín quiere decir nuevamente, nascere en latín quiere decir nacer otra vez. Renacer. Cuesta trabajo entender esto. ¿Se acuerdan de ese diálogo entre Jesús y Nicodemo? Nicodemo decía: ¿cómo yo puedo volver a meterme otra vez al vientre de mi madre siendo ya grande? Eso literalmente. Ahora, renacer a Grecia y a Roma, primero fue a Roma y después, al estudiar Roma, los renacentistas se encontraron debajo de Roma a Grecia. Y otra vez eleva del 40, elevó al 70%. ¿Y hoy en día? La Nueva España otra vez vino a bajar, bajó tal vez del 70 al 50 o al 45. México independiente bajó mucho y quedamos como en el 25%. Y lo más alto que se ha llegado en humanismo es durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Sí, allí, porque la prueba era que los grandes humanistas que ha tenido México eran embajadores en distintas partes. Por ejemplo, pongo como ejemplo a don Antonio Gómez Robledo, ¿se acuerdan? De Antonio Gómez Robledo, que fue embajador de México en Atenas. Y él durante esos 6 años tradujo la República de Platón del griego al español. Ya no se ha visto que un embajador, tal vez uno de los últimos en la India durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, Octavio Paz. Por cierto, por López Mateos, Puebla tuvo a su segundo presidente con Gustavo Díaz Ordaz, era muy amigo. Era su secretario. De se acostumbraba que siempre, antes y después de Cristo, que el amigo más cercano del tirano, del republicano o del cónsul, siempre va a ser el... ¿Con Díaz Ordaz hubo humanismo? Sí y no. O sea, si nosotros queremos ver el humanismo puro, pues no ha habido, o sea, una reforma en México como aquellas, pero por lo menos que queda algo de la raíz. Si le echa ganas el presidente de la República, si le echa ganas, porque ya tiene todo en sus manos, si le echa ganas, yo creo que sí lo podemos lograr. Pero algo así, mira, yo pongo un ejemplo siempre: el emperador Octavio César Augusto. Fue un tirano, fue un gobernante de 42 años, pero él llevó a su gabinete a los intelectuales más grandes de Roma. Fue su virtud. Llevó al empresario más grande de Roma, a Cayo Mecenas, a los intelectuales, a Virgilio, Ovidio y Horacio. Llevó al militar más grande, a Cayo Agripa. O sea, actualmente en el país sí hay intelectuales grandes en la nación. ¿Quiénes? Te menciono, por ejemplo, filósofos hay como 50, grandes que tienen trascendencia en el mundo, fuera de México. Uno
Mauricio Beuchot Puente, que es profesor emérito de la UNAM, autor de 150 libros. Es uno de los mejores filósofos de América Latina. Es mexicano, autor de 150 libros. Trabaja en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Un politólogo está en Cuernavaca, en el estado de Morelos, el doctor Jesús Manuel Araiza Martínez, él es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, maestro en Letras Clásicas por la UNAM y doctor en Filosofía Antigua por Tubinga, Alemania. El doctor Guillermo Hurtado Pérez, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. E incluso gente que no es de la UNAM, por ejemplo, el doctor Antonio Paoli Bolio, que es un gran pedagogo, trabaja en México, pero anda en Chiapas y en todos lados. Pero yo quisiera ver que de esos más de 1000 intelectuales mexicanos que hay, que colaboraran, por ejemplo, en la educación del país. Otra historia fuera. Sí, o alguna ocasión don Guillermo Pacheco Pulido, siendo gobernador de Puebla, interino, me preguntó: maestro, si fuéramos por 6 años, ¿usted qué haría como en mi proyecto? Le digo, si se vale pedir, yo le pediría a la Secretaría de Educación Pública. Carajo. Y la elevaría. Claro. Y le dije así como también por la retórica, y si no, que la nación me lo demande. Así de... Le digo, porque yo conozco la primaria, la secundaria, la preparatoria. Conocemos muchos intelectuales de México y del extranjero que de verdad pueden fortalecer cada una de las áreas de la educación. O sea, por ejemplo, yo veo un déficit en la formación del español. ¿Sí? Están destruyendo todos los libros. Hay un déficit en la educación cívica. Claro, no la hay, la quitaron. ¿Sí? Ahora, hay un déficit en la percepción del concepto de ética. Ya ni existe tampoco. Sí, de ética. Entonces, pero yo creo una de las materias más interesantes que está olvidada también es la metodología de la investigación. Hace unos días que me reuní con un compañero mío del seminario que es obispo de Guajuapan de León, Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz, cuando me hablaba de mí mismo, ¿no? Me decía, lo que te admiro mucho es la metodología. Pero la metodología yo la aprendí en el seminario y en la universidad. Pero más que eso, apliqué este concepto de un lema, que el que con lobos se junta, aullar se enseña, pero hay que, en sentido positivo. Claro, yo me junté con grandes maestros, con 4 grandes maestros, y creo que por eso llegué a crear uno de los proyectos más importantes que existe en México, que es la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. O sea, la academia que está en Puebla. La prueba de esto que organicé un diplomado de griego antiguo, filosofía y cultura clásica, y lo anunciamos poco más que en internet y está completo. Pero los más interesados vienen de otros estados, como va a ser en línea, y de otros países. ¿Y qué pasa aquí en Puebla cuando yo he hablado más de 1000 veces en los medios de comunicación, haciendo tanta conciencia del humanismo, para que la gente me dice, no hay humanismo, porque no han entendido en realidad esa palabra? La próxima ocasión nos harás favor de que la podamos digerir, desglosarla, sí, desmenuzarla, y no solamente en términos de lo que el humanismo puede significar, sino vinculado con la educación y la democracia, que originalmente era el tema del programa. Y ahora que hiciste mención de esta época de los años 60 con Adolfo López Mateos como presidente del país, a mí me encantaría que también pudieras abordar esta vinculación cuando el psicoanálisis y en el monasterio en Cuernavaca, el obispo Gregorio Lemercier con Sergio Méndez Arceo hicieron una revolución total y absoluta. O sea, insisto, por esta vinculación que tiene... Rebelde de Roma. Sí, ahí hay parte positiva y negativa, claro, porque después de años se están viendo los resultados. Vámonos a corte, quedamos emplazados. Juvenal, a ver, de una vez, porque si no luego se van nuestros invitados y ya los comentarios pues los hacemos cuando ya se fueron.
Dice Saraí Sandoval, Miguel Gurrola, la educación es clave para evolucionar como país. Muy interesante lo que comparte Juvenal, por supuesto que sí. Muchas gracias, Miguel. Miguel. Manrique de Aguascalientes dice, es la primera vez que escucho a un ponente hablar de latín, griego, de los grandes pensadores y sobre todo del humanismo. Hasta le puedo decir así un mensaje. Bonus tibi vesper, salvete tiam vos carissimi amici, ipse Juvenalis Cruz Vega, dux et pastor, Academia Humanitatum Classicarum frater Aloysius a Veracruce, hic in Angelopoli. Linguas clásicas docio, tam discípulos initiatos quan recentis ingressus. Maximas tibi gratias carissimi amici, Gerarde Pérez, atque Leonardo Espinosa. Gracias, Juvenal. Así es. ¿Ya? ¿Es en latín? No, ¿En latín? ya no vamos a pedir traducción porque ya está Rubén Furlong, ya está Pepe Centeno, y Vamos fantástico por el programa. Gracias, Juvenal. Gracias a ustedes. No se vaya, en 2 minutos estamos nuevamente. Bueno, pues ya los... Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Solicitar un crédito hipotecario jamás había sido tan fácil. Gracias al simulador de solidez hipotecaria podrás saber cuál es el crédito que más se ajuste a ti. Ingresa a nuestra página www.linden.com.mx y en la parte de Simula tu crédito podrás ver todas las opciones de créditos que tenemos para ti. Lo único que tienes que hacer es seleccionar el tipo de crédito que necesitas, el monto total de la propiedad a adquirir, la cantidad de dinero que se va a solicitar a través del crédito, el plazo y el tipo de tasa. Y finalmente podrás elegir qué institución financiera te ofrece el mejor crédito. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.